Latinoamérica, sino en el mundo. Un ícono, una persona que ha roto paradigmas, que ha hecho lo que no mucha gente en el mundo ha logrado. La verdad que es un privilegio, es un honor traerlo a tarima y realmente demostrar y que se escuche hasta Colombia. Esta persona es una gran soñadora, una persona súper especial que ha demostrado ser un ser humano diferente, un empresario diferente, con una mente distinta, dispuesto a hacer absolutamente todo lo necesario. Así que le vamos a dar un aplauso como él se merece, como un ganador, con todas las letras se merece. Ya vamos a estar recibiendo con un tremendo aplauso al embajador Corona de Colombia y del mundo, nuestro querido amigo y maestro José Bobadilla. Argentina, te recibe José. Bienvenido, bienvenido. Estoy muy emocionado de estar en Buenos Aires. Estoy muy emocionado de estar con ustedes. Siéntense, por favor. Siéntense. Qué grande, qué grande, qué grande, qué grande. Qué grande, qué grande. Qué lindo todo lo que están haciendo, qué emocionado que me siento de estar aquí, de verdad, estoy muy muy emocionado. Gracias. Pero claro. ¡El Corona, José! Nunca creí que esto pasara hoy. Gracias. No voy a poder hablar esta noche, no voy a poder hablar esta noche. No voy a poder hablar esta noche,
Gracias, gracias por el amor y gracias. Gracias, por favor, siéntense, gracias. Gracias. Gracias, José. Gracias. Gracias. Pero bueno. ¿Quieren su... Gracias, gracias. Gracias. Buenas noches, Buenos Aires. ¿Cómo están todos? Qué lindo que estén soñando. Qué lindo que estén soñando. Qué lindo. Y lo que más me pone feliz es verlos soñar, de verdad. Es verlos soñar, es ver que están aquí en esta convención y que para muchos de ustedes inicia un camino de sueños. Yo llevo 12 años soñando desde que conocí el negocio de Amway. Y quiero decirles que he estado en muchísimos sitios del mundo desde que llegué al nivel de diamante y en pocas partes he sentido tanta pasión como siento esta noche aquí. Van a hacer algo grande ustedes, van a hacer algo grande con sus vidas y van a hacer algo grande para los demás. Pero es claro, estamos en el país de la pasión. Sé que estamos en el país de la pasión y ya entendí. Gracias Argentina, gracias a toda la gente de Buenos Aires, gracias a todos sus líderes por el amor y gracias a todos los soñadores que han hecho posible pues esta noche que yo esté aquí con ustedes. Yo estoy aquí por sus líderes, estoy aquí por los chicos soñadores que han hecho posible que ustedes estén viviendo este sueño. Estoy por ellos aquí. Sin ellos no hubiera pasado nada. Gracias. Quiero... Qué poco. Qué sitio más lindo donde están. Gracias. Quiero que estén ya bien tranquilos porque quiero pedirle un poquito a producción que se oye bien. Vale. Ok. Entonces pues tengo que empezar ya, ¿verdad? Quiero felicitarlos a todos los que han venido a esta convención desde lejos. Sé que hay mucha gente que ha venido de lejos y han cruzado montañas y han venido en un autobús y han venido de Chile, me imagino, y han venido de Uruguay, han venido de todas partes. Qué lindo, van a darse cuenta que vale la pena, Bien. Ya que los veo así tan tranquilos ahora, pues yo voy a contarles un poquito. Esta noche les va a servir a ustedes para que se den cuenta que el negocio de Amway es precioso y que es para ustedes si tienen un sueño y si crecen como líderes y si se atreven a tener principios de liderazgo y si se atreven a tener el carácter y la fortaleza y la decisión y la disciplina y el amor y la virtud de quedarse cuando los demás se van y de amar lo que los demás no aman y de querer y de ver lo que los demás no ven. El negocio de Amway es un negocio de liderazgo, es un negocio que se ve con los ojos del alma, es un negocio que no lo ve la masa, es un negocio que no es ordinario, es un negocio que no es
comercial vulgarmente como lo que vemos en la calle. Es un negocio empotrado en el amor a los demás, en el servicio a los demás, en despertar los sueños de los demás, en impulsar a los demás, en reconocer a los demás. Un negocio que te cambia la vida porque pone a funcionar los valores más profundos que tienes como ser humano. Es un negocio que te descubre, es un negocio que te pone enfrente de lo que eres, y es un negocio que te reta, y es un negocio que no te ruega para que tú lo hagas. Está ahí tirado y te deja para ver si lo ves. Y hay gente que lo ve y hay gente que no lo ve. Yo lo vi y yo amo el día que yo lo vi. Por eso en esta convención muchos de ustedes pueden ver la oportunidad y su vida les puede cambiar, como ha cambiado la vida de los diamantes que se han subido a esta tarima y cómo está cambiando la vida de miles y de miles de personas a través del mundo. Yo quiero en esta noche contarles claves de mi historia personal para que ustedes se den cuenta que ustedes, muchísimos de los que están aquí entrando hoy al negocio de Amway, pueden llegar al nivel de embajador Corona. Yo les cuento esta noche. Les voy a contar tópicos de mi historia solamente para que se den cuenta que es posible para ustedes, que es posible para ustedes, que es posible para ustedes, que yo soy una persona común y corriente, que tengo una historia personal y que gracias a la educación del negocio, gracias al modelo de negocio y gracias a lo ético de la idea, a lo brillante de la idea del negocio de Amway, pudimos construir lo que muy poca gente puede construir hoy en la economía de la forma como lo hicimos. Pues vamos a arrancar. No hemos arrancado todavía. Cuando tú entras al negocio de Amway, quiero que entiendan una cosa. Cuando estamos afuera, en la vida tradicional, nos han educado a todos los seres humanos para sobrevivir, no para vivir. La educación que recibimos desde la escuela es educación chatarra que nos vendieron, es educación que nos vendió el Estado, es educación que nos vendió el papá y la mamá porque no sabían otra cosa, es educación que nos vendió la sociedad, es educación que nos vendieron los establecimientos que conocemos, es una educación chatarra que ya no funciona para la economía de hoy, y esa educación me la habían vendido a mí. Esa educación pone a un ser humano a que sobreviva, esa educación entrena a un ser humano para que gane lo mínimo necesario para sobrevivir, pero no le deja vislumbrar las posibilidades que tiene de soñar, y no lo desarrolla como ser humano. Es una educación que no desarrolla al ser humano por dentro, sino que lo hace ver hacia afuera, y como lo hace ver hacia afuera, jamás se descubre quién es como ser humano, y ese ser humano empieza a ser usado por sistemas productivos externos, pero ese ser humano jamás cumple los sueños. Es más, ese ser humano jamás sueña, porque no está entrenado para soñar, porque no está entrenado para soñar. Yo recibí ese mismo tipo de educación. Yo era un niño chiquitito, como todos ustedes lo fueron. Era muy lindo cuando estaba chiquitito. Uno cambia mucho cuando crece. No, mentira, yo fui al contrario. Yo era un niño, y yo les quiero contar esta historia esta noche para que ustedes se den cuenta que la historia mía no es la historia de un rector de una universidad que llegó al negocio de Amway y dijeron, no, pues era rector de una universidad y entonces pues todo el mundo salió corriendo detrás para meterse con él y se volvió embajador Corona en 10 años, no, pues qué lindo. Pero yo, que trabajo en una pequeña oficina o que tengo un pequeñito negocio, que gano muy poquito, yo no tengo esas posibilidades. Por eso te voy a contar esta noche una historia que te va a encantar, para que te des cuenta que no importa de dónde vengas, que no importa dónde hayas vivido, que no importa lo que hagas en este momento, que no importa nada de eso, porque si tú desarrollas liderazgo, vas a llegar a embajador Corona, vas a llegar al PIN que quieras, vas a construir un negocio precioso en el tiempo que quieras.
Yo nací. Ahí en el video ustedes vieron, y esta historia surgió así porque cuando yo califiqué a embajador Corona hace 2 años, y entonces Amway me llevó a Michigan, nos llevaron en un jet privado a Michigan a hacernos una ceremonia de reconocimiento en la sede mundial del negocio, y un periodista que estaba allí sentado en la sala me dijo: nos impacta que tú has llegado al nivel de embajador Corona en un lapso de 10 años. Y es la tasa que los asiáticos, donde llegan muchísimos pymes grandes en el mundo, usan. Ellos normalmente llegan en 10 años. Pero tú eres latino. El periodista quiso decir como un poquito más lento. Y tú has llegado en 10 años. ¿Qué lo hiciste? ¿Cómo hiciste? Cuéntanos un poco por qué lo hiciste en 10 años. Y yo me quedé viendo al periodista y yo dije: wow, es perfecta la pregunta. Le dije: mira, yo no llegué en 10 años al nivel de embajador Corona. Yo llevo cerca de 40 años preparándome para hacer lo que hice. La historia comenzó. Y ahí se tejió una historia preciosa que me va a ser muy útil para ustedes. La historia de ustedes arranca desde cuando estaban chiquitos. La historia del éxito del negocio de ustedes en Amway o en cualquier cosa en la vida, desde tocar el violín hasta danzar o hacerse diamante en el negocio de Amway, tiene que ver con las etapas iniciales de su vida, tienen que ver con la educación que recibieron, tienen que ver con lo que soñaron cuando estaban chiquitos, tienen que ver en cuánto se han cultivado en sus vidas afuera, cuánto han leído, cuánto han soñado, pero sobre todo cuánto han ayudado a otros de manera desinteresada. Y ese día entonces les conté esta pequeña historia en Michigan y les dije: mire, a la edad de 7 años yo fui al jardín, que se llama aquí, y también me imagino así, que es como la primera salchichería donde uno va, y a mí me llevaron a ese sitio. Eso parecen galpones para pollos donde llevan los niños, que realmente son guarderías como veterinarias donde los amos llevan a sus perros porque no saben dónde tenerlos cuando se van de viaje. Esas son las escuelas para los niños. A mí también me llevaron a esa escuela cuando estaba chiquito y me enseñaron las vocales. Cuando yo salí de la escuela, vi que yo aprendía la M con la A, ma, la B con la A, ba, y entonces yo llegué. Nosotros vivíamos en un caserío chiquitito de unas 8 casitas regadas, y mi casa era de tejas de zinc, de lata, y era hecha de adobe elaborado con excremento de la vaca. Los campesinos lo revolvían con barro y con eso forraban las paredes. O sea que mi casa donde yo me crié literalmente era una casa de mierda. Y yo crecí en esa casita. Cuando yo estaba chiquitito, yo soñaba. Yo no veía la pobreza, yo soñaba. Yo veía el mundo increíble, yo veía que había muchísimas posibilidades, yo veía el mundo maravilloso, yo soñaba. Yo era un niño feliz, yo era un niño soñador, yo era un niño piquiña, yo soñaba. Yo no veía que mis padres eran jornaleros, yo soñaba. Y yo tuve la inquietud de decirle a los vecinos, le pregunté a mi padre: ¿por qué los vecinitos no van a la escuela? Me dijeron: porque están muy chiquititos. Entonces yo tuve la inquietud de ir donde el vecino y le dije: yo quiero que tu hijo vaya a las 5 de la tarde a mi casa. Y me dijo: ¿para qué? Le dije: porque yo le voy a enseñar lo que me enseñan en la escuela. Y fui de casa en casa, y fui donde 7 casas, 8 casas, y les dije que llevaran al niñito chiquito a las 5 de la tarde.
y lo llevaron. Yo puse unos banquitos chiquititos y yo les empezaba a enseñar las vocales. Yo me sentía feliz cuando yo le decía a Martica, mira, si tú pones aquí la M y le pones la A, dice ma. ¿Cómo dice Martica? Y Martica me decía, ma. Y yo, ¡wow! ¡Soy bueno! Buenísimo. Y a mí me daba una alegría increíble que Martita dijera, ma, una bebecita. Y yo me sentía realizado, yo decía, wow. Y les enseñaba. Hoy en día yo voy con ejecutivos de multinacionales a darles el plan del negocio de Amway. ¿Cuánto llevas en esta compañía? Llevo 23 años. ¿Tienes tiempo para tu familia? No. ¿Tienes dinero para el futuro? No. ¿Tienes un retiro más o menos esperado? No. A ver, siéntate conmigo, vamos a leer un libro. La M con la A. Ma. Es lo mismo que hacía cuando estaba chiquito. Es lo mismo que hacía cuando estaba chiquito. Tú sigues siempre haciendo lo mismo, siempre sigues sirviendo. Si todo lo que haces tiene un sentido en la vida, es lo mismo, es lo mismo. Y entonces ese niñito, yo le dije a mi padre que me hiciera un tablerito que sale ahí en el video, un tablerito de cemento, y en ese tablerito yo les enseñaba las vocales, y yo era feliz sintiendo eso. Nadie me pagaba, nadie me mandaba, pero hoy sé que hay algo en el universo que te reconoce lo que tú has hecho, sin esperar nada a cambio. Por eso los que han servido más van a llegar primero a diamante. Los que han ayudado más, los que han servido más, los que han sido de más corazón. Los mejores son los que llegan. Ese niñito estaba ahí tratando de ayudar. ¿De dónde sale eso? No tengo ni idea, pero a mí me gustaba hacerlo. Yo sentía necesidad de hacerlo. Yo sentía necesidad de ayudar a los demás. Pues claro, cuando a mí entonces hay gente que me pregunta, me dice, hay jovencitos que se acercan en cualquier parte del mundo y me preguntan, y me dicen, ¿cuánto yo me demoraré en llegar a diamante? Yo digo, yo no tengo ni idea. Pues yo no sé si lo han dejado caer de la cama, yo no sé cuál ha sido tu historia de chiquito, yo no sé cómo hayas vivido, y por eso tu historia personal viene tejida de acuerdo a eso que les cuento. A los 14 años mi mamá muere de una enfermedad cardiovascular, y a los 14 años, todos esos años, yo había ayudado, yo tenía grupos juveniles, yo era un líder que ayudaba a toda la comunidad de jóvenes porque me gustaba. A los 14 años muere mi mamá y yo me voy a Neiva, que es una ciudad capital de la región donde yo viví, una ciudad calientísima, y yo me voy prácticamente de una zona selvática allá a Neiva. Cuando yo llegué, yo me fui a vivir donde mi tío, un tío que no sabíamos si era más pobre que mi padre, una casita mucho más chiquita, y vivía mucho más gente. Yo llegué allá y me dijo mi padre, ¿y dónde vas a vivir? Yo le dije, aquí, tío. ¿Dónde se vas a quedar? Me dijo, aquí en tu casa. ¿Y por qué? Porque mi mamá se murió, tú sabes, y yo me vine de mi casa. Yo no quiero vivir más allá, yo quiero vivir acá, yo quiero buscar el futuro. Yo quiero construir algo, yo quiero buscar. Le voy a enseñar dos cosas que yo ya estaba haciendo así. El negocio de Amway es para un tipo de personas que tengan las primeras dos características. La primera que yo les muestro en esta historia es que yo, cuando iba por Martica, por Julio y por Matías, por esos niñitos para enseñarles las vocales, yo ya estaba organizando el primer megaplan. Yo ya estaba organizando el primer megaplan. Yo ya estaba buscando. Y la segunda característica es que cuando mi madre muere, yo no me quejé. ¡Oh, quedé huérfana! No. Yo dije, bueno, para adelante. Nos vamos para la capital. Para adelante. Y págate. ¿Y a qué nos fuimos a la capital? Nos fuimos a soñar, a buscar, a no quejarse del universo por lo que te pasa, sino agradecer. Gracias por lo que pasa, porque todo lo que pasa es para que crezcas. Y yo lo sentí así.
Yo lo sentí así, yo lo sentí así, yo lo sentí así. Tal como cuando una rama de un árbol se corta, es para que salga otra, nueva y más fuerte. Y yo lo sentí así. Entonces las tres características: ese niñito estaba organizando un megaplan. Segunda, ese niño era un buscador. Y tercera, ese niño no se quejaba. No se quejaba, porque lo primero que tú vas a encontrar en el negocio de Amway es que te da por quejarte. Ay, me dicen que no, me miran mal, me sacan la lengua, no se queda bien, dice no te quejes, baboso, porque te quejas. La mayoría de la gente entra y se queja en una cosa tan sencilla como es contarle a otros una oportunidad. Entonces, si se dan cuenta, lo que se tiene que tener es cierto carácter, no es más, es ciertas condiciones. Me voy para la casa de mi tío y me dice mi tío, aquí no hay donde dormir. Le digo, tío, ¿cómo no va a haber donde dormir? Debajo de las camas hay espacio. Debajo de las camas nadie las usa. Y me dijo mi tío, está bien, quédate. Al otro día me levanté y me fui para la calle y empecé a buscar trabajo. Y salí por todas las ferreterías, los almacenes, y todas las panaderías, y los hoteles, y los almacenes y los sitios. ¿Hay algo para mí? Me decía el cajero, no, no hay nada, yo quiero trabajar aquí. No, no hay nada. ¿Hay algo para mí? No, no hay nada, yo quiero trabajar aquí. No, no hay nada. ¿Hay algo para mí? No, no hay nada, yo quiero trabajar aquí. No, no hay nada. Mira, yo quiero trabajar aquí. No, no hay nada. ¿Hay algo para mí? No, no hay nada, yo quiero trabajar aquí. No, no hay nada. Y yo llegaba a las 5 de la tarde, yo era flaquito. Yo no podía comer alberjas porque quedaba como un rosario. Era bien flaquito. Entonces, yo llegaba a las 5 de la tarde a mi casa y mi tío me decía, ¿cómo te fue? Y yo decía, no, no hay nada, tío. No hay nada. Al otro día me levantaba, ¿hay algo para mí? No, no hay nada. 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 Camine. Duré cerca de 2 meses buscando y no había nada. Y el coco me decía, quédate, que hay algo para ti. Quédate, que hay algo para ti. Un día iba entrando a un almacén gigante que era como esta ala más o menos del auditorio, un almacén el más grande que había en la ciudad, y entré y le dije a la que estaba ahí en la portería, le dije, oye, yo quiero trabajar aquí. Me dijeron que yo podía trabajar aquí, que había algo para mí. No, no hay nada. Yo le dije, ¿dónde está el dueño? Me dijo, está en el 2.º piso. Salí corriendo y me subí por una escalera y vi a un señor que estaba a unos 50 y pico de años, súper bien mantenido, bien vestido. Entré y me dijo, ¿tú tienes cita conmigo? Yo le dije, no, yo no tengo cita contigo, pero escúcheme, 3 minutos. Y me metí, me senté enfrente y le conté en 3 minutos el plan. Que mi madre había muerto. Que yo había salido de mi casa, que había salido de esa casa chiquitita y que yo soñaba, que yo quería hacer algo, que yo quería trabajar y que llevaba cerca de 2 meses buscando, pero que no encontraba nada y que yo sentía en mi corazón que había ahí algo para mí. Y él me dijo, ¿cuántos años tienes? Yo le dije 14. Y me dijo, wow, pero eres menor de edad. Yo le dije, yo no le cuento a nadie. Me dijo, quédate aquí en la oficina, empieza mañana y vas a ser el mensajero de la oficina, de esta oficina personal, y yo te doy ciertas cosas de mensajería. Yo sentí en mi corazón una alegría inmensa y dije, yes, ya tengo trabajo. Me dijo, arranca mañana, no te digo cuánto te voy a pagar, pero yo después te digo, no importa, le dije yo, pero ya empiezo. Al otro día llegué bien, me bañé, en esa época yo me bañaba ahora sí. Y llegué bañado al otro día, a las 8, fui donde le dije a mi tío, ya conseguí trabajo en una compañía gigante. Y entonces me dijo, ¿qué vas a hacer? Yo le dije, jefe de mensajería. Y entonces llegué al otro día bien vestido y me presenté allí. Y él me mandó a le mandaba regalos a la esposa. Le mandaba regalos, le mandaba flores y me dijo, mi casa queda en tal dirección, era como a 10 cuadras, unas 7 cuadras de ahí donde era el almacén. Entonces yo salía, yo no sé si esto es pesado, si esto es muy pesado, pero entonces le llevaba flores y se las entregaba. Le mandaba muchas flores, yo creo que era bien infiel.
porque exageraba, me mandaba regalos y le mandaba flores y tal. Y entonces yo fui y le llevé flores a la esposa y era una señora gigante, era una señora grande, así generosa. Y era como brava la señora. Y yo llegué y me dijo, ¿quién eres tú? Yo le dije, yo soy nuevo en la compañía, trabajo como mensajero. Me dijo, ay, y ahí mira, aquí le mandaron las flores. Ella estaba viendo televisión y estaba viendo una novela que se llama Los ricos también lloran, que es famosísima en esa época. Y ella estaba así viendo en una mecedora esa novela, yo le dejé las... Y yo me quedé viendo la novela un poquito. Y le hice un comentario sobre la novela que ella estaba viendo. Cuando yo le hice ese comentario, la señora se rió. Y como se rió, yo dije, ¡wow! La impacté. Y ella se rió. Y entonces yo le dejé ahí las flores. Al otro día le llevé otra cosa, al otro día le llevé otra cosa. Y un día seguía viendo televisión y me dijo, quédate a ver la novela conmigo. Ella dijo, amigo, y yo ya estaba tirado del piso. Me senté, me tiré al piso a ver la novela con ella. Al otro día me dijeron en el almacén, José, la señora quiere que vas a la casa ahora a las 5. Y yo, uy, me van a regañar. Entonces salí para la casa a las 5 y cuando llegué me dijo, todos los días vente a ver la novela aquí conmigo a las 5. Y yo, wow, le he creado una dependencia. Y empecé a ir a ver la novela y entonces, más o menos a los 8 días me dijo, ¿tú dónde vives? Yo le dije, yo vivo en tal parte, en un barrio lejísimos y era hasta peligroso. Y entonces me dijo, no. Se quedó viéndome y me dijo, tráete las cosas que aquí hay un cuarto para ti. Ella dijo, ti, y yo ya iba en la esquina. Yo ya iba en la esquina, fui donde mi tío, saqué mi pequeño maletincito y me fui para la casa y ahí arrancó la segunda historia de mi vida porque me criaron, ellos eran millonarios, eran ricos, la señora era más rica que el señor que me había contratado, o sea, como debe ser. Mujeres, vuélvanse diamantes. Vuélvanse diamantes. Era una señora rica. Era una señora rica y entonces yo fui y yo veía que ellos alegaban. Y yo empecé a vivir allí y yo veía que el señor y la señora peleaban y claro, la señora tenía una chupera más grande que el señor. Le hacía así cada vez que se le ocurría, ¿me entiendes? El señor le hacía y ella le hacía así yo, aquí la que manda es la señora. Ella me protegía mucho y en fin, ahí comenzó la historia más increíble porque yo tuve acceso a los libros. Ellos tenían una biblioteca gigante en la casa y entonces en las noches cuando ellos se iban a dormir yo me quedaba en la biblioteca. Cuando ellos se iban de viaje para Hawái, se iban de vacaciones y yo me quedaba cuidando la casa. Y yo empecé a meterme a la biblioteca y empecé a encontrar libros y yo empezaba a jalar libros y empezaba a leer los libros y empezaba a leer biografías de Einstein, de Newton y empezaba a ver las biografías de Roosevelt, de Franklin y empezaba a ver biografías de Abraham Lincoln y empezaba a leer biografías. Y un día me acuerdo mucho que encontré una biografía de un biógrafo que justamente era un biógrafo argentino que decía, es la historia más maravillosa que hemos escrito de un niño que tenía un sueño de ser escritor. Ese niño quería ser el mejor escritor del mundo, pero el único problema era que no tenía ningún patrocinio, ninguna persona que le ayudara. Vivía en el norte de Colombia, en un pueblo absolutamente olvidado por la sociedad y por el gobierno, metido en la selva colombiana. Ese niño creció en esa casa, sus padres lo obligaron a ir a la escuela, después salió estudiando Derecho y Ciencias Políticas en una universidad en Colombia pero su único sueño era ser escritor. Renunció a estudiar esa carrera y se fue a Cartagena de Indias a escribir a un cuarto solitario y escribió sin éxito muchísimas cosas hasta que decidió irse a vivir a Ciudad de México. Un día se le ocurrió irse desde México a Acapulco con su familia y cuando iba en el carro, en un carro viejo que iban manejando hacia Acapulco, se le ocurrió algo maravilloso.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía no pudo olvidar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a y dice el biógrafo, él le pareció tan impactante lo que en su mente llegó, que le dijo a su familia: no vamos a ningún Acapulco, nos regresamos a Ciudad de México. Fue y se sentó en una máquina vieja de escribir y empezó. Muchos años después, frente al pelotón, un segundito que aquí no me da luz. Dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía no podría olvidar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas al borde de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras enormes y pulidas como huevos prehistóricos. Decía, el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años por el mes de marzo una familia de gitanos desarrapados llegaba al pueblo y con gran alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Dice, primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión que se presentó a sí mismo como Melquiades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo denominó la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Y se fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver cómo las pailas, los calderos, las cenazas y los anapes se caían de su sitio y cómo la madera se retorcía por el desespero de los clavos y los tornillos tratándose de desenclavar y como las cosas que hacía mucho tiempo se habían perdido aparecían por donde más se les había buscado y se abalanzaban en desbandada turbulenta tras los mágicos fierros de Melquiades. Y concluye diciendo esto: las cosas tienen vida propia, murmuraba el gitano con áspero acento, solo es cuestión de despertarles el alma. Y miren lo que continuaba, decía, pero un segundito por favor, miren esto tan bello, decía José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba más allá del ingenio de la naturaleza y quizá más lejos que el milagro y la magia, quiso valerse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquiades, que era un hombre honrado, le previno: para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía, que por aquel tiempo no creía en la honradez de los gitanos, ahí mismo vendió su mulo y una partida de chivo para hacerse a los 2 lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio familiar, no consiguió disuadirlo. Pronto ha de sobrarnos oro para empedrar toda la casa, respondió su marido. Y yo dije, wow, y entonces el biógrafo decía, y este hombre se llamaba Gabriel García Márquez y estaba escribiendo la obra más maravillosa Dice, este hombre era Gabriel García Márquez, estaba escribiendo la obra más maravillosa que se había escrito en lengua castellana después del Quijote de Cervantes. Pero lo más increíble es que decía, y era un niño que nació en un pueblo polvoriento y terminó siendo Nobel de Literatura, el único Nobel que tiene Colombia. Y ese niño que era yo, que leía ese libro, yo decía, ¡wow! O sea, que vale la pena haber nacido en un pueblo polvoriento. ¿Me entiendes? Y yo creía. ¡Wow! Yo creía, yo decía, ¡wow! O sea que no tiene nada que ver que hayan nacido en un pueblo polvoriento, decía yo. Y yo crecía. Y cuando llegaban los dueños de la casa, me provocaba hacerles porque yo estaba hinchado de leer, leía. Yo empecé a asociarme con los hijos con los amigos de los hijos de ellos, que eran niños ricos de la ciudad. Yo empecé a asociarme con ellos y terminé estudiando Derecho y Ciencias Políticas en una universidad en Popayán, que es una universidad prestigiosa, y estudié porque decían que de esa universidad habían salido 17 presidentes de Colombia, y en mi corazón decía, yo soy uno. Yo quería ser uno. Yo quería trabajar con la gente, yo tenía un fuego por dentro que quería trabajar con la gente, y yo creía que la política iba a ser para mí ese vehículo, ¿me entiendes? Hoy me doy cuenta que no, porque encontré algo más maravilloso que la política para ayudar a la gente. Porque encontré algo más maravilloso que la política para ayudar a la gente.
Estudié entonces Derecho y Ciencias Políticas en esa universidad. Cuando terminé la carrera me invitaron a ser rector de una universidad privada a la edad de 26 años más o menos, y pues es una edad muy chiquita para que fuera nombrado como rector de una universidad. Y yo acepté el cargo y empecé allí en ese rol, empecé a relacionarme con el gobierno, empecé a relacionarme con rectores. Vine a Argentina en esa época como rector de esa universidad a un congreso que se realizaba aquí en Buenos Aires hace muchísimo tiempo. Y fue una vida pues diferente, ¿me entienden? Fue una vida diferente, fue una vida en la academia, pero no era la vida que yo buscaba. Yo empecé a notar que cuando yo empecé a trabajar en esa universidad, yo me levantaba por la mañana, me bañaba, desayunaba y me iba a trabajar a la oficina. Por la noche yo llegaba cansado y veía televisión. Al otro día yo me levantaba, desayunaba, me iba a la oficina, trabajaba todo el día y por la noche yo veía televisión y de pronto pues dormía. Al otro día me levantaba, me bañaba, desayunaba, iba a trabajar a la oficina y por la noche veía televisión y de pronto al otro día me levantaba, desayunaba, me bañaba, me iba a trabajar a esa oficina y por la noche veía televisión y de pronto un día me levanté, me bañé, me desayuné y me fui a trabajar y por la noche vi televisión y al otro día me levanté, me bañé. ¿Y ustedes conocen a alguien que haga eso? Y entonces yo hacía como esto. Mira. Y un día me desesperé, yo dije, increíble que uno tenga que hacer eso de por vida. Yo dije, ¿por cuánto tengo? Yo me preguntaba, ¿por cuánto tiempo tengo que hacer eso? Y Coco me decía, por toda la vida, idiota. Para eso estudiaste. Yo no puedo creer que toda la vida yo tenga que hacer esto. Entonces un día llegué a mi casa y dije, todo va a cambiar, yo quiero cambiar, yo no puedo seguir así, yo quiero hacer otra cosa diferente. Y entonces al otro día me levanté, yo voy a cambiar. Me levanté, desayuné, me bañé, me fui a la universidad y por la noche vi televisión y al otro día me levanté, desayuné y al otro día fui a la universidad. Y les voy a dar un mensaje increíble. Nada cambia cuando en tu mente nada cambia. ¿Por qué no cambiaba? Porque no había metido en mi mente ninguna otra información. Mucha gente se estanca en el mundo diciendo, y voy a cambiar, y este año sí, y les aseguro que muchos de ustedes se comieron las lentejas y las uvas el día de Año Nuevo, y este año va a ser diferente, pero el coquito sigue siendo el mismo. Eso es lo que me pasó a mí. Voy a cambiar, y seguía ahí dando vueltas. Al otro día me levantaba, me bañaba. 5 años más. 5 años más haciendo esto. Yo hoy le llamo el ciclo del pollo asado. El ciclo del pollo asado. Dando vueltas en una varilla por el fundillo. La varilla es el sueldo. Calientito ahí. Sin sueños, sin retos, sin incomodidades, sin experiencias nuevas, sin aprender y sin arriesgarse. Y entonces mi vida no iba a cambiar. A los 5 años de estar haciendo esto. Por eso el negocio de Amway es maravilloso. Porque yo lo que veo es un asadero de pollo mundial. Yo lo que veo es un asadero de pollo mundial en cualquier parte del mundo. Yo veo a la gente y le digo, ¿cómo es tu ritmo de vida? Y me dice, no, ahora en el avión venía, le pregunto a una persona que venía allí, ¿qué hace? Y me dice, y me cuenta lo mismo. Yo digo, ¡ay, pollito asado! Es lo mismo. Por eso es maravilloso cuando tú aprendes a hacer esto. Es maravilloso porque es inagotable la posibilidad. Pues entonces, yo me cansé tanto de hacer esto, que renuncié a ser rector de la universidad y me fui a Europa a hacer un doctorado. Porque yo creía que haciendo un doctorado dejaba de ser pollo asado. Porque a mí me habían vendido la idea que la educación liberaba. Y yo lo leí en Rousseau, que la educación liberaba. ¿Pero cuál? ¿Cuál educación libera?
Y entonces me fui a Europa a hacer un doctorado. Y cuando estaba sentado en ese salón de clase, le pregunto a un profesor español que daba clase, le digo, profesor, ¿cómo es su ritmo de vida? Usted dígame cómo es. Era simpático el profesor. Y me dijo, yo me levanto por la mañana, desayuno, me vengo aquí a la universidad, doy unas clases, y pues por la noche veo la tele, y al otro día pues vengo, veo las clases, y por la noche veo la tele, y entonces pues al otro día me levanto, y yo veo las clases, y por la noche veo la tele. Y yo digo, increíble, este hace lo que yo quiero hacer, y es otro pollo asado. El mundo es un asadero de pollos. Estaba en Europa yo viviendo y empecé a deprimirme. Quiero que me pongan un poquitico la música, la segunda música, la música, y entonces empecé a deprimirme. Europa estaba en un invierno increíble. Yo venía desde los 5 años soñando y soñando y soñando y soñando y soñando y soñando, y había estudiado por mi cuenta y me había largado de mi casa y lo había dado todo. Ponle suavecito, por favor. No seas tan agresivo. Y lo había dado todo, y había soñado, y había soñado, y había soñado, y había ayudado, y había ayudado. Y no le tenía miedo a nada, porque igual nada tenía que perder. Póngalo bajito, por favor. Y entonces, ahora estaba en Europa, y yo veía que todo el mundo hacía lo mismo. Todo el mundo hacía lo mismo, yo me empecé a deprimir. Europa estaba en un invierno impresionante, hace un frío increíble y eso me ayudó, empecé a deprimirme. Yo nunca he sido depresivo porque yo soy Virgo y el signo a mí me ayuda. Entonces mi personalidad no es depresiva. Y un día iba en el metro, yo tenía que agarrar la línea verde, la línea roja, la línea naranja y la línea morada para llegar a la universidad. Y un día iba sentado en el metro y se me vinieron las lágrimas y empecé a llorar. Y era que estaba triste porque no encontraba el futuro. O sea, estaba perdido y empecé a sentir que estaba perdido. Y yo decía, es increíble. Desde niño yo vengo luchando y vengo luchando y vengo soñando y lo he dado todo. Y estoy perdido, no sé para dónde voy. Y es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Saber que se encuentra con una pared, que tiene por dentro el fuego, que tiene por dentro el amor y que tiene el corazón para comerse el mundo, pero que se estrella con las paredes, ¿entiendes? Pero que se estrella con las paredes. Y ese mundo no me gustaba. Ese mundo no me gustaba. Yo decía, yo no quiero ese mundo. Yo no veía éxito allí. Yo no veía cómo el profesor impactaba la vida de otros. Yo no veía cómo podía ayudarme al mundo. Yo eso no lo veía. Y yo me fui para mi casa y entré en algún problema porque por la mañana estaba feliz y por la noche lloraba. Por la mañana estaba feliz y por la noche lloraba. Empecé a sentirme muy triste y por la noche yo iba a la universidad y me ponía a llorar. Y yo decía, a mí nunca me ha pasado esto. Estaba en una crisis increíble. Y entonces un día un compañero de psicología me dijo, yo estudiaba psicología, era un doctorado en psicología, y me dijo, te tenemos que medicar. Y yo le dije, la madre, no, o sea, no, jamás me dejaría medicar, no quiero medicar mi cerebro con eso. Yo sé que lo que me pasa. Después leyendo a Laura Esquivel, cuando el doctor Brown, cuando Tita entra en una depresión, y va donde el doctor Brown le dice, no te voy a medicar porque no estás enferma del cerebro, estás enferma del alma. Le dice, lo que te falta es encontrar un fuego que te incendie el cerillo que ya llevas por dentro, porque has perdido el fuego. Le dice, por eso no te voy a medicar. Y como yo había leído ese libro, yo dije, no, yo no me voy a medicar porque no es medicamento lo que necesito. Necesito encontrar el fuego que incendie mi cerillo. Necesito encontrar el fuego que incendie mi cerillo. Y me fui a mi casa. Y me senté en el piso de mi casa donde yo vivía
y lloré muchísimo, me encerré en mi cuarto y nunca había llorado tanto, nunca había llorado tanto, nunca había llorado tanto. Estaba súper triste, y yo me imaginaba el ser más especial que yo tengo. Yo les voy a contar, yo siempre desde chiquito, desde que yo perdí a mi madre, yo me la imagino siempre en los momentos más difíciles. Y yo me la imaginé, yo le decía, mami, tienes que ayudarme, mami, estoy perdido, mami, yo soy un ganador, mami, yo tengo todo para darlo, mami, yo quiero hacer algo maravilloso, mami, pero estoy perdido, tienes que ayudarme. Decía, yo tiré una plegaria así, con toda la fuerza de mi corazón. Y yo no sé de dónde saqué fuerzas y dije, me largo, me voy de Europa, no voy a estudiar el pinche doctorado. Me voy de Europa y decidí volverme para Colombia. Pero antes de irme para Colombia, a mí me había presentado hacía 5 años el negocio de Amway, el decano de la Facultad de Derecho donde yo me había graduado. Y yo me había metido al negocio por modestar, porque yo creía que era mucha cosa. Era abogado, rector de una universidad, y me parecía que el negocio de Amway no era digno para mí. Y nunca le presté atención, nunca escuché una conferencia, nunca vine a una convención, nunca leí un libro, nunca descubrí el corazón. Pero me había quedado en mi mente algo que el decano me había dicho: ¿dónde estará dentro de 5 años? Y estaba sentado deprimido, estaba chocándome contra una pared, estaba hundido sin ningún futuro. Y entonces retomé el pensamiento y dije, ¿y qué tal que eso de Amway hubiera sido cierto? Y me fui al edificio de Amway en el Hospitalet de Llobregat en Barcelona, y entré al edificio y le dije a la chica de servicio al cliente: yo soy un estudiante de doctorado colombiano que quiero meterme al negocio de Amway. Ella se quedó viéndome así, porque eso no ocurre. A ti te persiguen, te van y te dan el plan a la casa y te dan chuchú para beber. No, yo fui allá y yo le dije, yo me quiero meter. Y entonces yo le dije, pero yo quiero que me presente a una persona exitosa que haya hecho este negocio exitoso. Yo quiero conocer a alguien exitoso. Yo quería que me presentaran a Miguel y Pilar Aguado, por ejemplo, ¿me entiendes? O a alguien, no sé, alguien exitoso, ¿me entiendes? Esa persona me presentó una señora común y corriente que acababa de entrar, que llevaba mucho tiempo en el negocio. Y me acuerdo que ella me dio un catálogo de productos y me dijo, llévate este catálogo para la casa. Y entonces yo me llevé el catálogo para la casa. Yo ya tenía, yo no sé, algo pasó dentro de mí cuando yo oré, porque como que tuve el coraje de decirme, yo de aquí me largo. Yo no sé qué voy a hacer, pero yo de aquí me largo. Empecé a buscar otra vez, como cuando tenía 5 años, como cuando tenía 14 años. Yo de aquí me largo. Y me llevé el catálogo para la casa. Y en la casa, en el piso del apartamento en Barcelona, me senté, yo puse el catálogo allí en el piso, y entonces yo lo veía, y yo decía, increíble. Rector universitario, estudiante de doctorado, columnista de prensa, abogado. Y estoy a punto de meterme a la venta por catálogo. Y les juro que yo pensaba, yo sentía, yo decía, qué bajo he caído, qué bajo he caído. Claro, porque yo veía allí, era champú, desodorante, crema de dientes y limpiadores de pisos. Y eso es lo que ve el miope. Eso es lo que ve el miope. Eso es lo que ve el miope. Eso es lo que ve el trombolo. ¿Puedes apagar la música, por favor? Eso es lo que ve el miope. El miope ve el producto. El miope ve el producto, no ve el fondo, no ve la causa. Y eso era lo que yo veía allí. Y pues claro, eso no era para mí de nuevo. Entonces yo no me metí a ningún Amway, sino que me regresé a Colombia. Y me posesioné como rector de la universidad otra vez, porque no habían nombrado rector nuevo durante 1 año que había sido mi ausencia. Cosas de la vida y de Dios. No habían nombrado rector y me dijeron, queremos que tú seas el rector nuevamente. Ellos dijeron nuevamente y yo ya estaba sentado otra vez en el puesto. Entonces me levanté al otro día. Y ahora me parecía buena la varilla. Ahora ya me parecía interesante. Yo porque ya empecé a pensar, tanta gente que no tiene puesto y yo tengo.
Oye, sí, la vida es grata conmigo. Así se porta cuando uno se vuelve mediocre, porque uno empieza a creer que ya no hay otra solución. Y entonces me quedé allí otra vez, y me quedé allí otra vez, y me quedé allí otra vez, y me quedé allí otra vez. Pero dentro de mi corazón había un gran anhelo de decir, debe haber algo para mí, debe haber algo para mí, debe haber algo para mí, debe haber algo para mí. El mundo no puede ser tan tieso, el mundo no puede ser tan raro, el mundo no puede ser tan tramposo, el mundo no puede ser tan mal organizado. Tiene que haber algo para mí. 3 años de pollo asado. 3 años de pollo asado otra vez. 3 años de pollo asado otra vez. Ya estaba doradito yo ahí dando vueltas. Señores, qué cosa más maravillosa. Y al 3er año más o menos, un día salgo de mi oficina a la esquina e iba pasando una de las personas que hacía años desde que Amway había entrado, y cuando el decano me había metido la primera vez al negocio, yo lo había visto en una reunión, era una persona común y corriente, iba pasando así por la calle, iba bien vestido, se llamaba Gustavo Ramírez, y me dijo, ¡oye! Yo quiero hablar contigo. Me dijo, yo quiero hablar contigo. Yo le dije, ¿de qué? Y me dijo, no te puedo decir de qué, pero yo quiero hablar contigo. Y le dije, mañana a las 9 a la oficina. Llegó a las 9 de la mañana, así bien bonito, y se metió a mi oficina. Y le dije, ¿qué es lo que me tienes que contar? Y me dijo, me abrió una hojita, y me dijo, mira, es increíble, estoy haciendo un proyecto empresarial. Y me dio su muñequito. Y yo le dije, ¿y eso qué es? Y yo le dije, y me dijo, es lo de Amway. ¡Yo! Otra vez eso de Amway, eso me persigue. Eso me persigue yo. Yo dije, oye, ¿eso es un virus o qué es? Y él se quedó viéndome y me dijo, yo le dije, yo ya estuve en eso. Así como dice la gente, mi abuelita estuvo en el siglo XVII. Yo estuve en eso, le dije yo. No, yo ya estuve en eso. Y me dijo, no, tú no has entendido. Tú no has entendido. Yo le dije, ¿qué no he entendido? Y me dijo, el negocio de Amway es un negocio que tiene un programa educativo que te transforma en un líder y te potencializa como líder y te permite hacer un negocio. Es increíble, es maravilloso. Y yo le dije, ¿y tú ya vives de eso? Y me dijo, no. ¿Cuánto lleva? Y me dijo, casi 8 años. Y yo, no, ¿qué futuro? Me dijo, pero tiene un programa educativo espectacular y yo me estoy formando en ese programa educativo. Y me mostró una tablita, donde en esa tablita habían unos números, y en esos números decía $2.000. Yo le dije, ¿y en cuánto tiempo yo me puedo ganar eso? Y me dijo, en unos 6 meses. Y yo dije, o sea que yo me quito la vieja esta que me renueva el contrato. Si yo hago esto, o sea que yo en 6 meses me puedo quitar la rectoría de encima. Y me dijo, claro, pero tiene un programa educativo, que es lo que yo quiero que veas. Y me hablaba del programa educativo. Le dije, listo, yo le firmo. Le firmé, y entonces él me pasó unos CDs, unos cassettes. Me pasó unos cassettes, y en un cassette que me pasó, uno se llamaba Primer Diamante en Colombia, de un muchachito que había entrado al negocio de Amway, que se llamaba Alejandro Villera, y que había llegado a diamante. Y que había llegado a diamante a los 25 años, y había entrado a los 21. Y él estaba hablando en su reconocimiento y decía, si tú quieres llegar a un lugar diferente, tienes que hacer algo diferente. Yo hice este negocio porque yo quería llegar a un lugar diferente. Y yo, wow, eso me gusta. Me empezó a prestar otro cassette, y ese cassette era de Sergio Charo Rivera, y decía, de nada sirve la técnica sino al perro. De nada sirve la técnica sino al perro. Y yo, wow. Y yo me escuché esos CDs, y me empezó a escuchar, a entregar esos CDs, y yo me empecé a escuchar esos CDs. Y les quiero decir una cosa, por aquel día había salido un libro que se llamaba Los Nuevos Profesionales, de un profesor de Harvard que se llama Charles Hill.
se llaman Los Nuevos Profesionales. Gustavo me hizo conocer ese libro, yo estaba allí en la rectoría y leí el primer capítulo del libro, me lo pasó y decía: método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Yo, ¡wow! Y entonces, como yo estaba escuchando audios y yo estaba leyendo el libro y decía: compañías que lideran el camino del network marketing hacia el futuro. No es probable una sobreestimación del impacto que Amway ha tenido, ya sea en casi todos los aspectos del network marketing, como sobre todo los negocios estadounidenses y el triunfo del estilo empresarial de este país en todo el mundo. Y yo, ¡wow! Y empecé yo a comerme ese libro, y me escuchaba los audios, y en los audios hablaban de libertad, hablaban de familia, hablaban de esperanza, hablaban de ayudar a otros, hablaban de autoestima, hablaban de liderazgo, hablaban de pasión, hablaban de servicio. Y entonces yo dije: listo, voy a hacer esto. Y me paré de la silla del rector y dije: ¿a quién hay que matar? Y les voy a dejar un mensaje increíble. Quiere decir que cuando la mente se educa, el fundillo se levanta. Cuando la mente se educa, el fundillo se levanta. Yo llevaba décadas sentado en esa oficina porque nunca había leído, porque no me había escuchado un audio. El primer mes que había visto el negocio de Amway lo desprecié porque nunca me escuché un audio. Señores, quiere decir que si tú quieres ver el negocio de Amway en serio, si tú quieres construirlo en serio, si tú lo quieres hacer con carácter y con determinación, tienes que educar la mente. La mente dura más o menos 5 años educándose para medio entender. Tranquilos, no se vayan a rajar dentro de 2 meses, que es lo que hace la mayoría de la gente. El que me auspició a mí llevaba 8 años educándose en el negocio de Amway, yendo a las juntas, a los seminarios, viniendo a las convenciones y leyendo los libros. Y al 8º año auspició en una esquina de su misma ciudad a la persona que iba a llegar al nivel de embajador Corona en América Latina, y lo auspició él. Eso quiere decir que la promesa del negocio de Amway es para los que se quedan. Eso quiere decir que la promesa del negocio de Amway es para los que son serios con la educación. Eso quiere decir que la promesa del negocio de Amway es para los que son capaces de transformar la forma de pensar. Eso quiere decir que la promesa del negocio de Amway es una promesa maravillosa, pero no se le entrega a las personas que vienen solamente a buscar el resultado en dinero, no sé si me entienden, sino a aquellas personas que son capaces de transformar su liderazgo, aquellas personas que son capaces de interesarse por otros, aquellas personas que son capaces de enlazar el sueño de los otros como una posibilidad o como una forma para hacer el negocio. Y entonces eso fue lo que yo empecé a entender. Y por supuesto que a mí me han preguntado, y entonces cuando me dicen: ¿y por qué hiciste tan rápido el negocio? Y digo: no, yo no lo he hecho rápido, miren la trayectoria, señores. ¿Cómo iba a jugar con el negocio de Amway? ¿Cómo iba a jugar con el negocio de Amway cuando ya me había estrellado? ¿Cómo iba a jugar con el negocio de Amway cuando yo ya había estado llorando en un cuarto en Europa, cuando yo ya había estado desde chiquito pidiendo una oportunidad? ¿Cómo iba yo a jugar con el negocio de Amway cuando yo quería ser empresario, cuando yo no quería hacer un pollo asado, cuando yo no quería vivir la vida rutinaria que vivía la mayoría? Yo no quería vivir la vida rutinaria que vivía la mayoría. Yo quería una vida de sueño. Yo quería una vida de sueño. Yo le pedía al cielo que hubiese una oportunidad donde mi pasión pudiera salir a flote. Yo le pedía al cielo que hubiera una oportunidad donde mi vida, mi talento, mi fuerza, mi coraje pudiera salir a flote. Y eso ocurrió hace apenas 12 años. Eso ocurrió apenas hace 12 años, señores. Por eso yo cumplí años ahora en agosto y mis líderes fueron a mi casa. Un grupísimo de líderes fueron a mi casa y me dice uno: ¿cuántos años cumpliste? Yo le digo: eso es Crossline. Y le digo: eso no importa, yo llevo 12 años vivo porque el resto estuve muerto. El resto estuve muerto. Y llevo 12 años
maravillosos. ¿Cómo arrancaron esos 12 años? Esos 12 años arrancaron agradeciendo. Arrancaron con gratitud. Cuando yo leí ese libro, cuando yo leí el libro de Kiyosaki, creemos, el mundo ya asimiló la idea de que la era industrial terminó y de que empezamos la era de la información. Los negocios como General Motors y Ford Motor Company pertenecen a la era industrial. Las franquicias como McDonald's son la frontera de la era industrial y la era de la información. Pero el network marketing es la auténtica demostración de la era de la información, porque trabaja sin fábricas, sin terrenos, sin empleados y sin inventarios, solo con información. ¡Wow! Y yo dije, esto es una oportunidad increíble. Y entonces empezó la pasión. Y me empecé a oír los audios de Luis Costa, empecé a oír a Luis Costa, empecé a oír a Miguel y Pilar Aguado, que los amo, son mis amigos, empecé a oír la historia de ellos en el negocio de Amway, empecé a oír a Iván Morales, cuando de un simple barbero había llegado al nivel de diamante y había creado una organización sin precedentes en América Latina. Y empecé a escuchar esos audios y empecé a sentir la pasión más increíble y empecé a ir donde mis amigos a hablar con ellos. Quiero hablar contigo. Y la gente sabía que tenía poder. Porque cuando te informas, cuando consigues, y les quiero decir dónde está el secreto para hacer ese negocio grande, encontrar el centro de tu vida. Todos los seres humanos, triunfan o no en la vida en algo, es porque no encontramos el centro, porque estamos descentrados. Yo duré desde que estudié en la universidad, desde que estudié en el colegio, desde que estudié en el jardín, desde que fui rector de la universidad, no era mi centro. Estaba perdiendo el tiempo. Asegúrese de que encuentre su centro en la vida. Luche por encontrar su centro. Porque solamente cuando se encuentra el centro es cuando se es feliz y es cuando las cosas se funcionan. Por eso hay gente que me pregunta, ¿sí cómo lo hizo? Encontré mi centro. Encontré mi centro, nenazos. Encontré mi centro. Encontré mi centro. Encontré mi centro. Encontré mi centro. Y encontrar mi centro quiere decir que el significado que tiene para mí el negocio no es ganar dinero, es hacer soñar a otros, es educar a otros, es ayudar a otros, es entender que el mundo está lleno de personas que como yo estaban sufriendo, desenfocados, sin encontrar su centro, sin entregarle a la vida lo mejor que tenían por dentro, estrellándose contra las paredes. Y yo sé que si eso me pasó a mí, el mundo tenía que estar lleno de esas personas, y sí que los he encontrado. Y entonces yo lo que hice fue pulir mi liderazgo para ver dónde están esas personas. Y entonces el único trabajo que yo empecé a hacer es que yo hago así. Yo me volví profesional y voy a cualquier parte y veo personas. No importa lo que haga, conecto con ellas y le digo, quiero hablar contigo. No le digo nada, empezamos a hablar. ¿Dónde trabajas? ¿Tal empresa? ¿Cómo es tu ritmo de vida? ¿Eres feliz? ¿Feliz? ¿Qué pregunta más rara? Y empiezo a hablar con las personas y me doy cuenta que la mayoría no son felices. Mucha gente no es feliz porque no ha encontrado su centro, y entonces yo empiezo a escucharlas y les cuento mi pequeña historia, y empiezo a hacerme los amigos, y eso se ha convertido en una pasión, y así arranqué el negocio. Empecé a ver que mis amigos no eran tan felices. Cuando yo empecé a sentir esa felicidad, salí y le conté el plan a uno, le conté el plan a otro, le conté el plan a otro, y empecé a entregarle la información a la gente para que la escuchara. Empecé a entregarle los audios, empecé a entregarle los libros que yo leía, y empecé a entregarle la información.
y lo más increíble es que yo empezaba a ver que la gente cuando encontraba esa información y cuando escuchaba esa información, la cara le volvía a sonreír. Se le veía la alegría en la cara. Yo, wow, lo que funciona no son los productos, es la educación. Y eso fue el filón que yo descubrí nuevamente en el negocio de Amway. Por eso, un médico me preguntó, una vez en una reunión me preguntó que qué tenía el omega por dentro, que si tenía EPA o APA. Y yo le digo, yo no tengo ni idea. Porque yo lo único que hago es que yo me los echo en la mano y me los tomo con jugo de naranja por la mañana. Yo digo, yo no tengo ni idea qué será el APA y el EPA. Porque yo soy un educador, porque yo soy un soñador. Yo lo único que hago es que entreno a una persona para que sueñe. Yo lo único que hago es que conecto a una persona con el sueño. Lo único que hago es que encuentro a un soñador que está perdido allá en el mundo y le digo que hay una oportunidad. Y señores, ¿por qué tenemos éxito en ese negocio? Tenemos éxito, llevo 12 años teniendo éxito en ese negocio desde el primer momento que entré. Y les voy a dar una clave espectacular. Un chico en Bogotá me preguntó en un evento gigante que hubo, me contó los planes que tenía cuando llegara a Diamante. Y yo le dije, no lo hagas así. No pienses que vas a ser feliz cuando llegues a Diamante. Tienes que aprender desde ya el arte de ser feliz para poder llegar a Diamante. Tienes que aprender ya el arte de ser feliz para poder llegar a Diamante. Porque los que llegan a Diamante son personas que encuentran, no es el dinero el que te da la felicidad, no es nada de eso. Es cuando tú encuentras tu centro, cuando tú encuentras una causa, cuando tú te das cuenta que con esto tú le puedes ayudar a las personas, cuando tú te das cuenta que hay mucha gente que tú le puedes ayudar. Miren los chicos que han cambiado la historia de vidas aquí en Argentina, simplemente porque ellos se dieron cuenta de ese detalle, que cambiaron la vida de ellos y le están cambiando la vida a sus amigos, a sus vecinos y a comunidades a través de un programa educativo. Simplemente se dieron cuenta de lo poderoso que es la educación de este bendito negocio. Y entonces yo le digo a esos muchachos, le decía yo, mira, no tienes que esperar a ser diamante para ser feliz, tienes que luchar por ser feliz para poder llegar a diamante. Y es por una razón. Nosotros, yo lo logré solamente en el negocio de Amway. Nosotros duramos desde chiquitos estudiando el pretérito pasado por perfecto, el dictongo y el trictongo, los quebrados y sacándole la hipotenusa a una lonchera. Y aprendemos un poco de tonterías, pero jamás aprendemos a descubrirnos quiénes somos, jamás aprendemos a descubrirnos qué queremos, jamás aprendemos a descubrir cuál es nuestra pasión, qué es lo que a nosotros nos mueve, qué es lo que a nosotros nos impulsa, qué es lo que a nosotros nos hace vibrar. Eso jamás nos lo enseñaron a hacer, señores. Y Occidente, toda esta generación occidental, a nosotros desde los griegos nos enseñaron a ver hacia afuera, pero jamás nos enseñaron a ver hacia adentro. Nos enseñaron la era espacial y los gringos nos metieron a ver a Marte y a ver a Júpiter y a ver qué hay afuera, pero jamás nos metieron hacia ver hacia nosotros. Y entonces es una generación y es una sociedad vacía que anda buscando cosas afuera, pero que pierde la vida, que no tienen la vida entregada a ser su pasión, sino que vivimos consumiendo en un ciclo que nos metieron porque nos tienen acostumbrados solamente a ver hacia afuera. Pues yo llevo 12 años viendo hacia adentro. Llevo 12 años viendo hacia adentro. Llevo 12 años viendo hacia adentro. Y hay un psicólogo austriaco maravilloso que se llama Carl Jung, que dice: cuando miras hacia afuera, sueñas, pero cuando miras hacia adentro, despiertas. Y ese es el camino dentro del negocio de Amway, es despertar, es volver a despertar. Muchos de ustedes pueden llegar a diamante, a embajador, corona o al pin que quieran, es simplemente despertar el liderazgo. Yo hice un camino de despertar el liderazgo, leyendo los libros, yendo a los seminarios, yendo a las convenciones, oyendo los audios, asociándome con gente exitosa. Empecé a despertar, a despertar, a despertar, a despertar, hasta llegar a un momento. Yo me hice embajador corona en Cali, que es una ciudad que tiene 3 millones de personas, sin salir de allí, desde la comodidad de mi casa.
porque desperté un poco más que los demás. Entonces, donde quiera que veo, donde quiera que salgo, adivinen qué veo. Prospectos, prospectos, prospectos. Y yo digo, ¿a qué horas rayos los voy a auspiciar a todos? En cambio, el que no ha despertado, adivine qué dice. Nadie quiere, no veo a nadie. Está cieguito. Es la educación. Es la educación la que despierta el alma, es la educación la que despierta el alma. Tienes que despertar tus sentidos, tienes que despertar tus capacidades, tienes que despertar tu potencialidad. Y llevo 12 años aprendiendo a hacer ese ejercicio, pero por supuesto que no soy el número 1. Simplemente llegué a embajador Corona y siento en el mundo de Amway que es como haber llegado a plata. Así de sencillo, yo siento que hubiera llegado a plata porque apenas estoy comenzando, apenas estamos comenzando, Hay millones de seres humanos que requieren la ayuda de nosotros, que requieren la educación, que requieren la ayuda, que requieren esa mano amiga, que requieren la alegría de hacer un negocio como esto. Hay millones de retos. El negocio de Amway es gigante en 108 países del mundo. Y entonces, pues yo apenas estoy comenzando, estoy más apasionado que nunca, estoy más feliz que nunca y estoy más entregado que nunca a aprender de los que saben hacer el negocio. O sea, que es maravilloso para que lo descubran, es maravilloso para que lo descubran. Y hay 12 años de construcción, 12 años de sembrar, 12 años de encontrar personas para que sueñen, de enlazar la vida de chicos, de chicas, de señoras no tan chicas, de gente adulta que ya no tenían ninguna posibilidad de soñar y que las hemos auspiciado en el negocio de Amway, señores. Pero lo más lindo no es el dinero que uno gana, que es maravilloso, por supuesto, porque siempre sobra en un mundo donde vivíamos siempre faltando. No es solamente el dinero, señores, es la posibilidad de arrancarle los sueños a la gente, es la posibilidad de volver a descubrir la pasión de los demás, es la posibilidad de arrancarle una sonrisa a la gente y es la posibilidad de transformar la educación que había afuera por una educación que educa en valores, en principios, en liderazgo, en sueños, en inteligencia emocional, en inteligencia social, de una educación que es completamente transformadora. Y por eso la gratitud más grande que yo he tenido en el negocio no ha sido solamente el dinero que he ganado, sino cuando yo me paro aquí a oírlos a ustedes, cuando ahora se me vinieron las lágrimas viendo su emoción, viendo su pasión, viendo que ese era yo cuando entré hace 12 años allí incendiado y aplaudiendo. Yo decía, Dios mío, que esto sea verdad. Que esto sea verdad, y sí que lo era. Y la gratificación es más grande, es eso, es ver que otras personas en el mundo sueñan, es poder hablarle hace año y medio, estar detrás de una tarima como esta y oír que tocaron el himno de Colombia en Moscú y que anunciaban para que hablara a 12.000 rusos en el mercado, en ese mercado. Y eso es maravilloso, oír el himno de tu país, que estás ayudando a que otra gente sueña en un sueño que creías insospechado cuando estabas metido en un mundillo tan chiquito como el que estaba. Y lo más lindo es haber encontrado jovencitos que se me avalanchan al carro saliendo de una convención con sus ojitos llenos de lágrimas diciéndome: gracias por haber hecho este negocio, porque desde que estoy escuchando estos audios y eso ocurrió saliendo de una convención. Íbamos unos amigos y unos chicos se lanzaron contra el carro y un chico de unos 24 años lloraba sin parar y me decía: yo no quiero tomarme una foto contigo, yo solamente quiero agradecerte porque la semana pasada me iba a suicidar porque no tenía futuro en mi vida.
Y vine a esta convención y estoy impactado y feliz porque mi vida va a ser útil de aquí en adelante. Y me decía, gracias por existir. Y yo me miré a los que habían en el carro, me entiende, me miré a los que habían en el carro y les dije, eso es lo que justifica hacer el negocio de Amway, no es el dinero que ganamos. Es las vidas que impactamos y la gente que ayudamos. Y lo que más me impacta del negocio de Amway es eso, ver a una vieja en Ciudad de México, una anciana de unos 82, una señora muy grande, y le digo yo, se acerca llorando y me dice, gracias por haber venido a Ciudad de México, hace muchísimo tiempo lo estaba esperando, mi familia y yo vivimos muy lejos y nos la pasamos viendo YouTube y viendo sus conferencias, y la señora lloraba y lloraba. Y yo le digo, ¿y qué es lo que te tiene tan feliz? Y me dice, desde que estoy viendo la información que tú pones, he vuelto a soñar. ¿Cuántos años tienes? Y me dice, tengo 82 años. Tengo 82 años. Y eso es lo que justifica un precioso negocio como eso. Quiero decirles que tienen un negocio espectacular en sus manos. Tienen un negocio precioso en sus manos. Tienen un negocio impactante, tienen un negocio con corazón. Amway es la compañía más admirable que yo haya podido ver en el mundo corporativo. Amway tiene unos principios espectaculares para ayudar a la gente. Es la gente la que no comprende esto. Es la gente la que no comprende esto. Es una educación transformadora. Atrévanse a soñar, atrévanse a conocerse ustedes mismos, atrévanse a tener el coraje de calificarse a diamante al menos. Diamante es muy importante. Puede que no lo hagas al nivel de embajador, pero así no te dé la gana, no sé si me entienden, pero llega al nivel de diamante, cambia el futuro de tu familia. Ten el coraje de quedarte, eleva la autoestima, vas a ver que te vas a descubrir, que vas a soñar, y atrévete a llorar de emoción una vez descubras el negocio. Yo lloraba manejando mi cucaracha de carro que tenía, un carrito así chiquitito, y yo manejaba ese carro de noche oyendo los audios de todos los líderes de ese negocio, y mis lágrimas se venían, pero de alegría, como he llorado en los últimos 12 años. Atrévanse a soñar, atrévanse a cumplir los sueños, atrévanse a transformar la vida, porque difícilmente allá afuera encuentran algo más impactante. Atrévanse a ayudar a los demás, atrévanse a ayudar a los demás, atrévanse a jalar la vida de los demás, atrévanse a comprometerse, comprométanse con otros, comprométanse con otros, comprométanse con otros, sueñen con otros, sueñen con otros, ayuden a otros, amen a otros, traigan uno más para que conozca, tengan paciencia en sus vidas y asegúrense de dar el ejemplo, asegúrense de dar el ejemplo. Ustedes son una raza maravillosa, Argentina es una raza maravillosa, ustedes son una raza maravillosa de soñadores y de apasionados. Y yo me voy de esta convención con un sello que difícilmente podrá borrar mi corazón de ver los sueños de ustedes.